Bueno, te voy a contar la visión que yo tengo con relación a el tema de las aguas residuales. Te estaba contando que acá en la zona de la Riviera Maya es una verdadera problemática porque nosotros vivimos directa encima del agua con la que vivimos, del agua que tomamos, del agua que nos bañamos, del agua que usamos para todo, ¿no? Y aquí el suelo no filtra, el suelo es piedra, entonces una contaminación por aguas negras maltratadas pues va directamente al subsuelo. En lugares como Playa del Carmen y Tulum ya hay muchas zonas precisamente por un crecimiento desordenado y como muchas personas que llegan no tienen los recursos, inclusive aún teniendo recursos, no tienen el interés de, de, de gestionar adecuadamente sus aguas residuales. Entonces sencillamente las tiran ahí y ya yo viví en una zona de Tulum donde el agua se sacaba del subsuelo y olía absolutamente a mierda. Tocaba ponerle una cantidad de cloro considerable para poder bañarse y cuando no se le ponía cloro y regaban las plantas del jardín y eso, así literal un mierdero. Entonces, digamos que aquí la problemática es muy fuerte porque en otras zonas alcanzan las arcillas, las arenas, el suelo, pues a filtrar un poco antes de que alcance a tocar las napas freáticas. En cambio aquí literal se escurre hasta el agua potable. Entonces realmente es una situación bastante, sí, de bastante atención. Eh, Nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años con biofiltros de diferentes tipos, ¿no? Uno de mis favoritos, pues para las aguas negras, es la cámara de evapotranspiración, que es un sistema de aguas negras que se va a una cámara completamente cerrada eh, donde se cultivan plátanos. Lo cual es muy interesante porque le estás dando una segunda vida a tus aguas, que es ir a nutrir y a fortalecer como tus plátanos, ¿no? Entonces puedes tener como muchísima comida. En tema de aguas grises, trabajamos más con plantas semiacuáticas eh, y las plantas que son características para los biofiltros suelen tener flores muy hermosas, ¿no? Como muy tropicales, como el ave de paraíso y bueno, plantas así muy bonitas. Entonces, también con el tema de aguas grises, y a mí me parece súper interesante como el aprovechamiento productivo de esas aguas, ¿no? Porque tú, por ejemplo, con las aguas grises puedes regar tu jardín, claro, obviamente también, y más en la Riviera Maya, en un sistema pues cerrado, no de infiltración, sino unos contenedores cerrados donde pones como todos tus plantas y esto lo podrías alargar tanto como quisieras. O sea, tú podrías hacer un biofiltro de 100 metros lineales, lo podrías hacer en zigzag, ¿no? Podría ser tan largo como tú quieras, no necesita ser tan largo, pero lo que lo hace interesante de que sea largo es que tú vas a tener agua pasando por flores acuáticas permanentemente. También yo he querido experimentar con el tema de, porque estuve estudiando mucho la acuaponia, donde pues montones de peces súper hacinados, porque además para que realmente un modelo grande funcione se necesitan una cantidad de peces considerables en literal 4 metros cúbicos. Entonces, ¿y para qué? Para que tenga la suficiente carga nutritiva para las plantas. Entonces, yo tengo la teoría de que el agua, claro, de las aguas negras podrían funcionar, inclusive después de pasar por ciertos filtros, pero donde no se le quite todo, porque al contrario no se le quiere que se le quite todo.
podría, o sea, se necesita al contrario que todavía vaya con nutrientes, ¿no? Entonces yo tengo esta teoría, me encantaría en algún momento, en algún proyecto poder experimentar, además que lo interesante de la acuaponía es que el agua solamente pasa por raíces. eh, y bueno, y se podría poner en un punto, o sea, como tratar primero como con ciertos filtros, como por ejemplo un biodigestor o cámaras. Los plátanos es increíble, pero depende de la cantidad de metros. Los plátanos, la cosa es que se requieren 2 metros cúbicos por persona habitando permanentemente. Entonces sí ocupan una cantidad de espacio relativamente considerable, pero bueno, costo-beneficio, en 1 metro cúbico puedes tener una super planta o dos productivas de plátano, una grande, ¿no? Entonces obviamente es como si le estuvieras haciendo el macetero para tu plátano, ¿no? Entonces, bueno, costo-beneficio, ¿no? Área-beneficio, pero bueno, hay espacios que no tienen tanta área, como hoteles y esto, que no tienen tanta área para poner tantos plátanos. Igual, bueno, llevamos trabajando con eso hace pues años, hemos implementado varios sistemas, también de biopiscinas, pero bueno, eso no viene tanto al caso, aunque también siempre que hablamos de filtración de agua, pues mencionamos también la facilidad que tienen las plantas para filtrar aguas de piscinas, o sea, porque obviamente si te tratan aguas de negras y grises, pues obviamente pues de una piscina, pues más fácil, ¿no? Entonces, eso es como bueno, nuestra experiencia. Eh, ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos hacer con esta convocatoria que tiene que ver con la conservación de manglares y que va directamente relacionada con el tema de, bueno, o sea, las aguas residuales son yo creo que una de las más fuertes problemáticas de contaminación en estas zonas como turísticas de la Riviera Maya. Porque claro, o sea, y bueno, a mí me encantaría, por supuesto, que el gobierno exigiera un plan de tratamiento de aguas para poder construir en esta zona. Y por supuesto, claro, yo me visualizaba como el gobierno exige a las empresas que se hagan como que sea obligatorio que tengas como ciertos tratamientos. Obviamente, la idea es que el gobierno pueda sugerir a algunas empresas que te podrían instalar tu sistema y especialmente la de nosotros, porque nosotros estaríamos interesados en sacar un porcentaje de lo que se haga para privados para poder llevar a la parte social y a la gente que no tiene la posibilidad de financiarse un biofiltro. Entonces, bueno, esa es como la visión así más global de una empresa que pudiera tener incidencia política, que pudiera ofrecer este servicio como a grandes hoteles o medianos, bueno, a gente que tiene algo de recursos, para destinar una parte de recursos a la parte, pues bueno, personas que no tienen. Por otro lado, tenemos la parte que si un fondo nos financiara, no tendríamos que ir a hacer trabajos para privados para poder llevar educación y conciencia sobre el tema de las aguas a los privados, ¿no? A la gente a la gente del pueblo, ¿no? Poder hacer una campaña de sensibilización donde las personas realmente se den cuenta que afectan muchísimo las aguas mal manejadas, inclusive pues con ese presupuesto ya que me comentas, podría hacerse un video, una animación que muestre cómo el agua se escurre y va directamente al agua que después tú usas para bañarte y para bañar a tu bebé. Entonces podría ser como un video, podría ser una ilustración, podrían ser cartillas, más cartillas como educativas o un programa educativo que
muestre lo fácil que es solucionar esto con un poquito como de intención y de ganas, y cómo podrías aprovechar además estas aguas con nutrientes para inclusive tener una producción de flores, tener una producción de plátanos, ¿no? ¿Cómo lo podrías también aprovechar? Ajá, exacto.